El saldo de la cuenta es un concepto importante. El saldo de una cuenta es la diferencia que hay entre la suma de las anotaciones en el debe y la suma de las anotaciones en el haber. De tal forma que vemos aquí en los ejemplos, en el ejemplo anterior que hemos realizado las anotaciones correspondientes, vemos que cada cuenta tiene un saldo. Por ejemplo, en la caja ha habido anotaciones por valor de 6.000 en el debe y ha habido abonos, anotaciones en el haber por valor de 1.600. ¿Cuál será el saldo? La diferencia es 5.400. Como es mayor el debe que el haber, se dice que la cuenta tiene saldo deudor. Al contrario ocurrirá en la cuenta de capital social, donde vemos que hay anotaciones de 10.000, de 2.000, de valor por 12.000 en el haber, y en el debe tan solo 1.000. Es decir, la diferencia, el saldo es de 11.000 a favor del haber. En este caso, cuando el haber es mayor que el debe, se dice que la cuenta tiene saldo acreedor. Igualmente, cuando el saldo es idéntico en el debe y en el haber, la suma es idéntica a la del debe y el del haber, el saldo cero se denomina así, saldo cero. ¿Qué ocurre? Las cuentas de activo, como nacen y aumentan en el debe, son todas de saldo deudor. Y las cuentas de pasivo y neto, como nacen y aumentan por el haber, son todas de saldo acreedor, salvo que obtengan saldo cero, como es el ejemplo de proveedor. ¿De acuerdo? Bien, otro concepto esencial, la partida doble. La partida doble es el convenio generalizado que utilizamos para equilibrar, para cuadrar, se dice en contabilidad, la propia contabilidad. ¿De acuerdo? El método de partida doble, enunciado por el Fray Luca Pacioli, como hemos visto anteriormente, se basa en que toda partida, como hemos dicho, genera su contrapartida. Es decir, cualquier elemento activo genera su pasivo que lo financia. De tal manera, por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto de la adquisición de una casa, que sería un activo, esa casa la pagaríamos con el 80% de un préstamo hipotecario y luego el 20% de nuestros ahorros, ¿de acuerdo? Pero, de alguna manera, tiene que ser idéntica esta parte derecha con esta parte izquierda. Es decir, todo activo tiene que ser financiado de determinada manera. Toda partida generará su contrapartida. No puede haber ningún valor de una casa que me haya costado por 100.000 y que reconozca una financiación inferior, por ejemplo, de 80.000 euros. ¿Dónde estarán los otros 20.000? Tengo que haberlo financiado de alguna manera. O bien que sea por contrario, la casa me cueste 100.000 euros y tengo una financiación de 120.000. Esos 20.000 euros de exceso tendrán que estar en otro elemento activo. Pues en un dinero en un calcetín, pues habrá un activo aquí que será dinero en el calcetín, aparte de la casa. Pero al final la parte activa tendrá que ser idéntica a la parte financiera o pasiva, ¿de acuerdo? Integrada por estos dos elementos. Bien, aquí tenemos sencillos ejemplos de cómo un elemento de transporte se compra pues con deudas y al final es idéntico, o se paga por caja al contado y al final ambos conceptos, 12.000 y 12.000, tienen que ser idénticos. Esto hace que todos los asientos de la contabilidad, cuando digo asientos me refiero a todos los registros de los hechos contables que acontecen en la empresa, tienen que estar cuadrados. Es decir, la suma de las cantidades que hayamos anotado en el debe para esa operación tienen que coincidir con la suma de los haberes que hayamos anotado en la misma operación. ¿Cuál es el caso que representamos aquí? 12.000 al debe, 12.000 al haber. 12.000 al debe, 12.000 al haber. Bien, vamos a centrarnos ahora en los libros contables. Hemos visto anteriormente las cuentas anuales como estaban integradas por 4 estados contables. Aparte de estos estados contables, existen unos libros contables para llegar a la producción de esos estados. Libros contables hay muchos, pero diferenciamos los principales de otros que son auxiliares. Entre los principales destacamos sin duda el libro diario, que vamos a ver a continuación, al igual que el libro mayor, que también veremos enseguida, y los libros de inventarios y cuentas anuales, que ya hemos hablado del libro de cuentas anuales al principio. Entre los auxiliares, bueno,
Anotamos aquí el libro de caja, libro de bancos, libro de cuenta corriente con cliente y proveedor, libro de efectos a pagar, libro de efectos a cobrar, es decir, el libro que anota las deudas documentadas en efectos, en pagarés, por ejemplo, en letras de cambio, o que sean bien a pagar o que sean bien a cobrar. Eso significa efecto. Efecto es un documento que atestigua el hecho de una deuda, ¿de acuerdo? Esa deuda puede ser que la tengamos que pagar o esa deuda puede ser a nuestro favor y que la tengamos que cobrar. El libro contable, por lo tanto, es un medio material en el que se registran esos hechos y que nos ayuda a llevar y a determinar la situación financiera, los resultados y el patrimonio de la empresa, que es el objetivo de la contabilidad. Los libros obligatorios por la legislación mercantil sería el libro diaria, el libro de actas en el caso de las sociedades, libro de inventarios y las cuentas anuales, el registro de socios y el libro registro. Bien, el libro diario, un libro esencial en toda contabilidad. Recoge el registro del hecho contable de acuerdo a determinado formato. Y este formato es como el que se puede ver aquí. En la parte izquierda se pone el importe, luego en esta parte de aquí se anotan todas las cuentas que se cargan, se separa por la letra A y a continuación en la parte derecha se anotan todas las cuentas que se abonan y aquí los importes. Y aquí se figura la fecha de la operación, cuando ha sido. Vemos el ejemplo que venimos viendo anteriormente de la adquisición del elemento de transporte a través de caja. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería el 1 de enero de 2010, fecha de la operación, hemos comprado por 12.000 euros, ¿de acuerdo? Por 12.000 euros, un elemento de transporte que lo hemos pagado por caja. Entonces anotamos 12.000, la cuenta de elementos de transporte, que tiene un código por el plan general contable, que es lo de menos, 228, la letra de separación A, las cuentas de abono, que en este caso es caja, que tiene un código 570, que esto tampoco hay que memorizarlo, y se anota por 12.000. Como veis, el método de partida doble, como hemos dicho, las cuentas que se cargan, el importe de las cuentas que se cargan, 12.000, es idéntico al importe de las cuentas que se abonan, 12.000. ¿De acuerdo? Estas anotaciones en el libro diario se pasan automáticamente a otro libro, que es el libro mayor, que es el libro que recoge todas las T's, por así decirlo, de cada una de las cuentas que intervienen en el libro diario. De esta forma, este sería el libro diario. ¿Cómo se anotaría en el libro mayor? Como habría una T, una cuenta para elementos de transporte, otra para caja, se anotaría en el debe 12.000 en la de elementos de transporte y se anotaría en el haber 12.000 en la cuenta de caja. Es la misma información registrada de dos formas distintas. Así en el libro diario y así en el libro mayor. Aquí tenemos en el punto 10 el razonamiento contable, un cuadro donde se registra de forma sistemática las preguntas que el autor del libro considera que se debe formular el contable a la hora de realizar un registro. Bueno, se puede observar, si os resulta útil para comprenderlo, bueno, pues será válido, y si no, tampoco es necesario que perdamos mucho tiempo en ello. Tenemos en el punto 11 el balance de comprobación de sumas y saldos. Este libro tiene una pura información, una función puramente informativa en la que se va registrando una síntesis de los saldos que van teniendo las cuentas del libro mayor y podemos ir comprobando en él que todo está cuadrándose, es decir, que los importes del debe y del haber son idénticos. Hoy en día, con la utilización de programas informáticos, prácticamente lo único que se hace es registrar en el libro diario y ya de forma automatizada el programa ya gestiona esta información y la lleva al libro mayor, realiza el balance de comprobación inmediatamente y el balance de situación para que veamos un poco la situación de las distintas masas patrimoniales. Es decir, prácticamente lo que hay que hacer es registros, y sí, prácticamente únicamente registros en el libro diario, y luego ya los programas informáticos llevan toda esta información al resto de libros, lo cual simplifica mucho desde el antiguo registro manual la elaboración de la contabilidad. El tema acaba con un sencillo ejemplo en el que podéis comprobar 3 operaciones contables como se han ido registrando.
tanto en el libro diario como en el libro mayor, y os puede servir también como el balance de comprobación de sumas y saldos, bueno, pues como ejercicio sencillo para entender un poquito los rudimentos de este proceso contable que hemos visto a lo largo de este tema. Pues nada más, muchas gracias.